El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Gracias a este mensaje que recibo a las 6:50 de un buen amigo, el ministro de Salud ha venido diciendo en repetidas ocasiones al alcalde que las decisiones han sido acertadas, esto inclusive el jueves, en la inauguración de este centro que se ha implementado, que se ha acondicionado en el centro de convenciones de Quito, el centro de convenciones metropolitano, ubicado en el ex aeropuerto Mariscal Sucre. Entonces no entiendo, o sea, tengo este mensaje de una persona que conoce, porque ve de cerca estas situaciones, y me dice esto, que el ministro le dice al alcalde que las decisiones han sido acertadas, y anoche le dice, si hubiera sido yo el alcalde ya estaría abierto Quito. No lo comprendo, de verdad que no termino de comprenderlo, no lo comprendo. De verdad que puede ser tal vez una interpretación errada de quien les habla, termina siendo una opinión, emito esta opinión en el legítimo ejercicio de mi libertad de expresión, pero me quedan esas inquietudes, me quedan esas dudas. Me quedo con que se está priorizando la economía por encima de la salud. Si vamos por el ámbito económico, por Dios, tengan en el radar la masificación de las pruebas. Tengan en el radar la masificación de las pruebas. En un país en el que además no tenemos las cifras reales, no las vamos a tener jamás. No las vamos a tener jamás. Sobre el número de contagiados y el número de fallecidos. No sabemos cuántos contagiados en realidad existen en el Ecuador, porque no se han hecho pruebas a todos. Los asintomáticos, ¿cuántos habrán sido? En realidad los fallecidos, lo que nos decía Jorge Water hace un par de semanas que lo entrevistamos, esa cifra espeluznante de la que no todo el mundo se escandaliza, ¿no? Cosa rara. 15,000 fallecimientos en 2 meses entre marzo y abril en la provincia del Guayas, 15,000 fallecimientos, cuando el promedio es de 2,000 fallecimientos mensuales, o sea, 4,000 debería ser de 2 meses y hay un excedente de 11,000 fallecidos en el caso de Guayaquil, y el propio presidente del Consejo Directivo del IES, bueno, habría que tener la presunción de que esos 11,000 fallecieron por COVID o tuvieron algún tipo de relación con el COVID, si vamos a la estadística fría. Lo ideal hubiese sido conocer en realidad qué pasó. Hablemos con una médico, una doctora, que además es muy activa y por eso he tenido la posibilidad de invitarla y ella ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Muy activa sobre todo en sus publicaciones en las redes sociales. Creo yo que los aportes de la doctora María Miranda en su cuenta Twitter fundamentalmente, si no la han seguido, por favor, síganle, léanle, porque creo que han sido muy interesantes esos aportes respecto de lo que está pasando en el Ecuador. Doctora Miranda, qué gusto, bienvenida, buenos días, Fabricio Vera le saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla, muy activa en Twitter, sobre todo en el desarrollo de esta pandemia. Antes no era tan activa, me imagino, ¿sí? No, la verdad es que ha sido una casualidad, como soy cirujana plástica y ahora se han suspendido todas las cirugías electivas aquí en Inglaterra justamente por la pandemia. No se hacen cirugías salvo que sean urgentes y yo me dedico a hacer reconstrucción mamaria principalmente, que es una cirugía que puede esperar. Entonces he tenido tiempo y es por eso que me he estado enterando de lo que pasa en el país. He encontrado muchas cosas que he creído que requieren ser comentadas. Al principio tenía dudas sobre si comentar al respecto o no, porque yo no soy epidemióloga, no soy salubrista, pero hay muchas personas a cargo de la pandemia que ni siquiera son médicos y que pienso que hay muchos errores que hay que comentarlos, que la gente tiene que saber lo que está pasando y por eso me ha parecido importante intervenir. Sí, en realidad usted cuando le invité me había dicho
que no es epidemióloga, me lo había aclarado, yo ya conocía aquello, pero a mí me parece que sus aportes han sido fundamentales para el debate para el debate público en el cual estamos involucrados todos. A ver, yo le quiero preguntar, sé que no reside en el Ecuador, está en Europa usted, pero ha seguido muy de cerca lo que pasa en el Ecuador. De lo que usted ha visto, de lo que usted ha revisado, ¿el Ecuador está preparado para pasar a una siguiente fase? Más allá de que, a ver, hace pocas semanas pasamos a esta fase que le llaman la nueva normalidad, que supuestamente la nueva normalidad iniciamos con semáforo en rojo, y digo supuestamente porque en teoría era semáforo en rojo, en la práctica el país está en amarillo, hace rato está en amarillo, la gente ha empezado a salir. Siento que se está priorizando la parte económica por encima de la parte sanitaria, al menos es una sensación de quien le habla. No pretendo ser el dueño de la verdad, es simplemente lo que siento y lo expreso a través de este micrófono. Yo quisiera preguntarle a usted, desde su conocimiento, lo que ha revisado, ¿Ecuador está listo? Doctora. Yo estoy de acuerdo con usted, Fabricio. He estado siguiendo, he estado siguiendo lo que pasa en el Ecuador y no creo que sepamos. Es difícil saber si estamos preparados simplemente porque ni siquiera tenemos los datos como para poder afirmar que estamos preparados. Cuando el día de ayer, el ministro decía que él piensa que Quito está ya preparado para cambiar, para empezar el desconfinamiento. A mí me ha parecido que es bastante valiente en hacer esta aseveración, porque ni siquiera tenemos los datos suficientes, no tenemos un diagnóstico de la situación en Ecuador. ¿Y cómo se hace el diagnóstico en Quito? Pues con pruebas, con las pruebas que vamos viendo que siguen estancadas. Yo estaba siguiendo las pruebas, haciendo mi propia base de datos para hacer un registro, hacer un análisis estadístico. Y la verdad es que ya desde hace varios días los datos no son fiables. Han disminuido la transparencia de la información desde hace varias semanas y esto la verdad es preocupante porque desde fuera la gente que sabe de esto, médicos, científicos, no tenemos cómo saber cuál es la situación. Entonces me parece bastante valiente de parte del ministro sus declaraciones. Yo no me atrevería a hacer tal afirmación, no con la información que tenemos ahora mismo. O sea, hablamos de valentía porque hace esa declaración con base en unas cifras que son las oficiales, pero que, al menos lo siento así, no son las reales. De hecho, el propio gobierno ha reconocido que es muy difícil establecer las cifras reales porque hay un subregistro. Digo, ¿se refiere a ese tipo de valentía, doctora? Me refiero a eso y hay, dentro de las infografías que publican a diario, hay un dato que nos da una idea de que no hemos hecho muchas pruebas, que no hemos hecho las pruebas adecuadas aún. Y ese dato es que si dividimos el número de casos confirmados por PCR para el número total de pruebas por PCR que se han hecho, esa positividad alcanza casi el 50%. Es muy alta. Eso quiere decir que se está haciendo pruebas en personas que pensamos que están infectadas o que por alguna razón, sabemos que en Ecuador se está haciendo pruebas a personas en las que hay sospecha de infección. No se ha hecho pruebas a más gente y para poder decir que en Ecuador ya no hay, que hay una baja tasa de infección por coronavirus, que hay una baja prevalencia, necesitamos hacer más pruebas. Entonces, hay algunos indicadores que demuestran que los datos no son los correctos. Perdón, doctora, ¿cuáles son esos indicadores que demostrarían que los datos no son los correctos? Por ejemplo, justo lo que le acababa de decir, que la proporción de la tasa de positividad de las pruebas PCR es muy alta. Esto quiere decir que se ha hecho pocas pruebas. Y si se han hecho pocas pruebas, significa que no tenemos una imagen clara de la realidad. Esa es una de ellas. Luego también, desde hace varias semanas,
empezaron a incluir resultados de pruebas rápidas, cuando las pruebas rápidas, lo ha dicho la OMS, no son pruebas diagnósticas. Con pruebas rápidas de antígenos, bueno, primero que no nos han dejado claro qué tipo de pruebas están usando. Le estuve escuchando hace un momento, la transparencia es fundamental y no ha habido transparencia. No sabemos qué protocolos están siguiendo, simplemente tenemos datos, pero sin saber de dónde se han obtenido esos datos, cuáles son las pruebas que están usando. Para saber si una prueba funciona, no podemos valernos solamente de los datos que nos da el fabricante, porque el fabricante analiza estas pruebas, lo que se llama in vitro, es decir, en laboratorio, pero una vez que las pruebas se aplican a la población o a situaciones reales, en otros países se ha visto que pruebas rápidas no diagnostican como deberían hacerlo. Y es por eso que en lugares como aquí, como Inglaterra, no se ha usado aún las pruebas rápidas. Entonces en Ecuador se ha empezado a reportar pruebas rápidas. Es verdad que en los últimos días los números de reportes de pruebas rápidas no han subido, pero esto es un error metodológico de entrada. En Inglaterra solamente se han hecho pruebas PCR, doctora. Pruebas PCR, y desde hace pocos días, al final de la semana pasada, ya se ha aceptado un tipo de tecnología nueva, una prueba nueva que ha desarrollado Roche y Abbott. Esta prueba mide anticuerpos y con esto se va a poder hacer estudios de cero prevalencia, es decir, se va a poder ver cuántas personas se han contagiado. Inicialmente esto se hará en personal de salud, en trabajadores que han estado trabajando todo este tiempo, repartidores, gente que trabaja en supermercados. Principalmente se hará en este grupo de personas. Pero hay algo que es muy importante. ¿Por qué en Inglaterra no se mete cualquier prueba a diestra y a siniestra? Es simplemente porque es un sistema de salud público donde se regula, hay un regulador, hay alguien que regula qué prueba se mete al mercado y qué prueba no se mete. Y más que nada porque quien paga por esas pruebas es el sistema de salud público con los impuestos de toda la gente. Entonces no pueden meter una prueba que sabemos que no funciona, una prueba que si nos da positivo tenemos que hacer PCR y si nos da negativo tenemos que hacer PCR. Si tenemos una prueba que se tiene que reconfirmar, simplemente es una prueba que no nos sirve. A ver, permítame entonces recapitular lo que usted está diciendo. Usted no recomienda que haya una masificación de las pruebas rápidas. ¿Perdone? Usted no recomienda que se masifique la toma de pruebas rápidas, con este argumento que usted está señalando, argumento científico que usted está mencionando. Eso por un lado. Y por otro lado, la ARCSA ha aprobado hasta ahora en su página web, ha publicado que ha dado registro sanitario para 108 pruebas. Y no existe ningún reporte de que hayan comprobado que estas pruebas funcionan como deberían funcionar. Algunas de las pruebas que están en la lista de la ARCSA han sido rechazadas en otros países. Y esto es muy grave porque significa que nos está llegando algo que en otros sitios no se utiliza. Incluso las mejores pruebas que en teoría tienen una fiabilidad muy alta, como la prueba que se ha hecho en Holanda, la prueba que se ha hecho en Bélgica, no se usan ni en Holanda ni en Bélgica. Entonces, es difícil entender por qué se han introducido tantas pruebas al mercado sin explicación de cómo se ha regulado ni cuál fue el proceso que utilizaron para introducirlas al mercado. Mire usted, me parece revelador lo que está diciendo y hay que tomar nota de aquello. Aquí me escribe una persona que forma parte, digamos, es una persona vinculada al sector salud y me escribe lo siguiente. Me dice, es verdad, al personal de salud nos hicieron pruebas rápidas cuando debieron hacernos PCR, fuimos expuestos con personas positivas y nos salió negativo, pero pregunta, ¿qué tan confiable es esto? Le traslado este comentario de la oyente, que insisto, es una persona vinculada al sector salud, que habla de su propia experiencia. ¿Qué tan confiable es esto? Pregunta ella, doctora María Miranda. Es
Es difícil de responder a eso, es muy poco confiable. Yo desde que he empezado a publicar sobre pruebas diagnósticas, sobre lo que está pasando en Ecuador en Twitter, varias personas me preguntan, me envían sus casos personales con los resultados de varias pruebas que se han realizado, y ese es el punto. Si como médico no sé cuál es la fiabilidad de esa prueba, si hay pruebas, por ejemplo, que son solamente 30% fiables, ¿cómo puedo? O sea, es más fácil lanzar una moneda, porque la probabilidad es 50-50, lanzar una moneda al aire me va a dar más probabilidad de encontrar un resultado que una prueba que tiene un 30% de fiabilidad. Es una fiabilidad bajísima que es por eso que no se utiliza aquí. Ahora, al colega que ha escrito, o a la colega que ha escrito, no es simplemente necesitaría que se le haga una prueba adecuada, que es PCR o ELISA, inmunoensayo, que no sé si está disponible ahora mismo en el Ecuador, pero la cuestión es que todas estas pruebas se hacen en laboratorio. Las pruebas que funcionan se hacen en laboratorio. Las pruebas que no funcionan están vendiéndolas ahora por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Claro, hay un montón de gente que lo ha tomado como emprendimiento. Yo he visto en páginas de Facebook o en el Facebook, he visto a gente que, digamos, se dedicaba a otras actividades y hoy está comercializando pruebas rápidas. Así es, y eso es preocupante porque aparte de que la cuestión es que ni siquiera hay un protocolo para esas personas o sea, los resultados que salgan de estas pruebas no van a ningún sitio. Estuve siguiendo varias cuentas que venden pruebas y según ellos solo reporta si son resultados positivos. Pero el problema de las pruebas rápidas es que dan muchos falsos negativos. Eso quiere decir que de los negativos que tengan, es probable que sean el diagnóstico incorrecto. Entonces, esos también deberían confirmarse con PCR. Doctora. Es por eso que le decía previamente que una prueba en la que tengo que repetir una segunda prueba, si tengo un resultado u otro, no me sirve de nada. Estoy gastando dinero y pongo en riesgo a la población. Porque si alguien se fía del resultado de esa prueba rápida, si, por ejemplo, yo me hago la prueba de anticuerpos y la prueba me dice que sí, que es positiva y que tengo anticuerpos, pero resulta que es un falso positivo, yo salgo y tengo el riesgo de contagiarme. Y si me contagio, tengo el riesgo de propagar esa infección. Entonces, este es el problema. Suena muy simple, es una prueba rápida, es una prueba que se hace en casa, pero no, el problema es lo que puede pasar a gran escala y en la población si no se hacen las cosas correctamente. Correcto. Lo último, doctora, me escribe un oyente, me pide que le pregunte, dice, para cambio de semáforo, a la población se debería hacer pruebas PCR con estadísticas. ¿Hay algún muestreo mínimo que debería servir, digamos, como referencia para tomar una decisión? ¿Usted qué opina? La OMS lo que ha dicho es que se debe hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. No hay una cifra determinada, no hay recomendaciones sobre qué porcentaje de la población es la que debe ser evaluada. Simplemente se recomienda que se haga la mayor cantidad de pruebas posibles y se ha visto que la mayoría de países que ahora están saliendo de forma segura del confinamiento, o países como Corea del Sur, que ni siquiera necesitaron un confinamiento como el resto de países, son los que han prevenido, son los que han tomado estas medidas de forma temprana. Porque el riesgo de volver ahora sin saber qué es lo que está pasando es que haya una nueva ola, un nuevo pico de muertes y de enfermedad y que se tenga que volver a cerrar la economía. Nadie dice aquí que no queremos que la gente vuelva a trabajar. Lo que sí es importante que la gente vuelva a trabajar cuando sea seguro.
Correcto. Doctora, valoro mucho su gentileza. Esa es la primera vez que tomamos contacto y espero que no sea la última para poder seguir haciendo una evaluación de lo que está pasando en el Ecuador. Se me quedaron algunas preguntas, pero bueno, por el tiempo le comprometo a que nos vuelva a atender en el futuro. Gracias por la gentileza y un Muchas abrazo a la gracias, distancia. doctor. Muy amable. Gracias, Fabricio. Hasta luego. La doctora María Miranda, médico, conversando aquí en a primera hora justamente sobre la situación de lo que está ocurriendo. Me quedo obviamente, y creo que esto queda para el debate, la efectividad de las pruebas rápidas versus las PCR. Esta masificación de la venta de pruebas rápidas. Hay que ponerle mucho ojo a este tema, mucho ojo a este tema. Yo insisto en lo que comenté hace minutos. Hay que masificar la toma de pruebas. Me queda claro que no deben ser pruebas rápidas. Con esta declaración tienen que ser pruebas PCR. Hay que masificarlas, hay que hacer el esfuerzo. Y ese esfuerzo de la toma de pruebas masivas es el que debe ir de la mano con una decisión de cambiar de color del semáforo y de reactivar las actividades. Esto ya debió haber sido adoptado hace tiempo. Creo que se han demorado demasiado. Veamos qué nos dice la alcaldesa de Guayaquil. Veamos qué nos responde el alcalde de Quito en estos días. Quito sigue con el semáforo en rojo. Jorge Yunda, creo yo, ha tenido un papel protagónico en el control de esta emergencia y hoy es preciso saber qué opina el alcalde sobre lo que está pasando en la ciudad y en el país. 7:10 en A Primera Hora.